Continuamos en Así es, Cátedra. así es. Latido a latido, Lisania. ¿Ah? Seguimos hoy en Cátedra Médica con el doctor Ángel González Medina. Así Lisania es. Salcedo. Así es, queremos recordar a nuestra audiencia que pueden comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Hoy, como indicaba el doctor Amaury García, hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre insuficiencia cardíaca. Ya hemos visto, doctor, las causas, cómo afecta esta enfermedad a las funciones del corazón, pero ¿qué es lo que puede llegar a sentir un paciente con esta condición? Estos síntomas que me alarmen y me hagan ir a ver al especialista. Sí. Como te señalaba hace un momento, es un síndrome clínico en la que hay múltiples manifestaciones clínicas. Muchas de ellas no son necesariamente específicas, porque pueden presentarse en otras enfermedades, pero las manifestaciones clínicas más frecuentes, más importantes son fatiga. La persona comienza a fatigarse bañándose o vistiéndose o caminando, es decir, comienza a notar que ya no tiene la capacidad de hacer una actividad física. Actividades que él hacía, simples. Exacto, que hacía normal. Claro, esa fatiga puede ser a un gran esfuerzo, puede ser a un esfuerzo moderado o puede ser a un esfuerzo mínimo como comer o ponerse una camisa, o ir de la habitación al balcón. De eso, precisamente eso va a llevar a una clasificación de acuerdo a la condición clínica del paciente. Obviamente, esta disnea, como se le llama, esa falta de respiración, esa dificultad para respirar, se puede... Es como una especie doctor, es como una especie de sed de aire. Exacto, falta de aire. Y esa falta de aire, hay personas que, por ejemplo, se comienzan a quejar durante las noches. Y eso es lo que se llama disnea paroxística nocturna. Es decir, después de dormir una hora, hora y media, se despiertan con dificultad, comienzan a toser porque los pulmones se comienzan a congestionar porque el corazón no puede manejar el volumen que le llega. De tal manera que la tos puede ser una manifestación clínica asociada a la fatiga o a la falta de aire. Comienza a tener edema, a inflamarse los tobillos, comienza por los tobillos, porque el líquido comienza a retenerse, hacia donde hay menos dificultad, el líquido va a correr hacia esa zona, ¿verdad? Y así va a comenzar ese edema o inflamación de las piernas a aumentar, que puede llegar hasta el abdomen, muchas veces cuando llega a una condición severa. Ya en las manifestaciones clínicas, además, ya en el examen físico de los pacientes podemos encontrar otras cosas, pero sobre todo, como síntomas propiamente dicho, el paciente, si tiene una afectación severa, va a tener inapetencia, va a comenzar a tener apatía, y así van apareciendo una serie de manifestaciones clínicas que nos van induciendo a que ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, una de las cosas que podemos ver y que puede ver cualquier persona es que si a las venas del cuello se alteran. se le alteran como si se hincharan, porque el volumen se devuelve hacia los sitios donde hay menos presión, y eso es normal. Y todo esto condicionado porque el corazón no puede manejar el volumen que le llega, porque no puede sacarlo o porque no puede entrar. Entonces se va reteniendo y va produciendo lo que se llama una congestión venosa sistémica, es decir, se va reteniendo líquido. En los grados más severos, hasta la mucosa intestinal se va a edematizar. Entonces se va a producir anorexia y los pacientes pueden llegar, si no son manejados adecuadamente, a un estado hasta de caquexia. Es lo que en principio... Una desnutrición severa. Severa, porque entonces, a pesar de que están hinchados, están desnutridos. Esa es la verdad. Exacto. O sea, que muchas personas pueden ver esta situación quizás un tanto paradójico. Lo veo gordo, pero realmente es hinchado. Es el líquido que es incapaz de manejar el corazón, ¿verdad? Los pulmones no pueden hacer esa dinámica y entonces termina ese líquido yendo a los lugares donde hay mayor facilidad, que es a las extremidades inferiores. Podemos encontrar la insuficiencia cardíaca, doctor, sin dificultad para
respirar. ¿Puede una persona tener insuficiencia cardíaca sin trastorno de respiración? Correcto. Muchas veces hay pacientes, por eso las manifestaciones clínicas pueden variar de un paciente a otro. Hay pacientes que a veces el diagnóstico lo hacemos por los hallazgos, no por los síntomas que tiene el paciente. Hay pacientes que a lo mejor no están haciendo actividades físicas importantes o eran personas que estaban acostumbradas a hacer mucha actividad física y quizás hacer una actividad física menor no los fatigue. Entonces, cuando tú examinas al paciente, puede encontrar datos y eso lo hemos visto. El paciente puede tener lo que nosotros llamamos un tercer ruido. Podemos encontrar los llamados crepitantes pulmonares, que son unos ruidos como si tú estuvieras friendo carne en las bases de los pulmones. Y cuando uno comienza a buscar en el paciente, uno puede encontrar que realmente tienen síntomas como palpitaciones o al momento de hacer un esfuerzo importante. Pero que eso es muy pesado. Sí, pero usted lo hacía antes. Entonces, realmente el paciente puede no tener síntomas o tener síntomas muy ligeros que pueden pasar desapercibidos. Eso es muy cierto, incluyendo edema. Puede tener retención de líquido y el paciente no se da cuenta que está en fallo cardíaco, sobre todo aquellos pacientes que son menos activos. Usted menciona... ¿Cómo nosotros podemos clasificar la insuficiencia cardíaca? ¿Existe algún método? ¿Existe alguna manera de nosotros clasificar esta enfermedad que en el día de hoy en Cátedra Médica abordamos con el doctor Ángel González Medina? Hay varias maneras de clasificar la insuficiencia cardíaca. La podemos clasificar desde el punto de vista clínico, es decir, de acuerdo a las manifestaciones clínicas, de acuerdo a la disnea, de acuerdo a la fatiga. Podemos clasificarla de acuerdo a cuál lado del corazón es el que está afectado, si el izquierdo o el derecho. También podemos clasificarla si es de inicio reciente o si es de inicio crónico, si ya venía instalándose. Es decir, en base a eso, y también la podemos clasificar en base a hallazgos que obtenemos cuando hacemos evaluaciones más precisas. Pero ya eso es más del clínico, del médico, para el manejo de los pacientes. De tal manera que hablamos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca aguda y crónica. La aguda es aquella que se instala en los últimos días o recientemente, porque hay pacientes que llegan tarde porque no se dan cuenta. Y entonces ya eso implica algo diferente, porque un paciente que tiene insuficiencia cardíaca aguda, generalmente nosotros pensamos en condiciones clínicas que puedan precipitar de manera aguda al desarrollo de esa enfermedad. Contrario a la insuficiencia cardíaca crónica, que el paciente mismo lo dice, que ya hace tiempo, que viene observando, que se está fatigando, que está teniendo algún tipo de manifestación clínica. La insuficiencia cardíaca izquierda, aquellos pacientes que tienen fundamentalmente afectación del ventrículo izquierdo, que es la más frecuente, porque es el ventrículo que es la cavidad cardíaca que empuja toda la sangre que va a la mayor parte del territorio del organismo, es decir, es el que manda sangre al cerebro, a las piernas, a los brazos, a todos los órganos. En cambio, el pulmón solamente la sangre regresa al corazón por la vía del ventrículo derecho, enviando esa sangre a través de la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, y la sangre que ya el ventrículo derecho mandó al pulmón, que ahora viene oxigenada y regresa al ventrículo izquierdo para ser enviada al resto del organismo. Por supuesto, antes hablamos de insuficiencia cardíaca derecha, que puede ocurrir y que ocurre más frecuentemente como consecuencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, porque la insuficiencia cardíaca izquierda, al retener volumen, el volumen se desplaza hacia los pulmones, como los pulmones no lo pueden manejar, lo devuelve al ventrículo derecho, el ventrículo derecho lo manda hacia el hígado, hacia las piernas, y entonces el ventrículo derecho se va dilatando. Y hay causas en que la insuficiencia es derecha exclusiva. Por ejemplo, cuando hay un infarto que afecta al ventrículo derecho, que no es muy común, miocardiopatías que afectan al ventrículo derecho, o daño en esas válvulas que están del lado derecho, como la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Pero lo más frecuente es que se deba al desarrollo de un aumento de la presión arterial a nivel pulmonar, lo que se llama aumento de la presión del circuito menor, que entonces repercute sobre el ventrículo derecho y lleva al desarrollo de insuficiencia cardíaca derecha exclusiva. A ver qué dice la gente. Adelante. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días.
excelente. Dios bendiga. Amén, Ella- igual. Don doctor, que él me dé el nombre. Se está entrecortando su Sí, llamada. busque mejor posición. Por favor, Ok. busque mejor posición. Sí, a ver si el doctor me puede dar el nombre de un endocrinólogo. Cristian Sea de excelente. los Santos, el doctor Cristian de los Santos. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina sobre insuficiencia cardíaca. 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Lisania Salcedo. Doctor, ya usted ha explicado esta clasificación que se da de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo evoluciona esta enfermedad y si estos síntomas que puede presentar el paciente se dan en base a esta evolución? Sí. Con respecto a la clasificación, acuérdate que hablé de la clasificación clínica, que le Sí. puede interesar mucho a la población. Esa clasificación que se conoce, se usa en todo el mundo, que es la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, que se estableció ya hace muchas décadas, se utiliza con un fin práctico. Es lo que se llama NIHA, los médicos le llaman NIHA, New York Heart Association. Entonces se clasifica de grado 1 a grado 4. Los pacientes que están en insuficiencia cardíaca grado 1 son pacientes prácticamente asintomáticos. Eso no tienen problemas para respirar. Esos pacientes muy difíciles tienen que hacer un gran esfuerzo, subir 7, 8 pisos, por ejemplo. Los pacientes que están en clasificación 2 son aquellos que comienzan a tener dificultad respiratoria cuando realizan una actividad física común, es decir, un esfuerzo moderado. El tipo caminaba 1 kilómetro, 2 kilómetros y no había problema. Pero ahora comienza a tener varias cuadras y ahora comienza a tener dificultad respiratoria. Los pacientes que tienen una clasificación 3 son aquellos que tienen a un esfuerzo ligero, como yo decía, ponerse los zapatos, bañarse, comer. Y aquellos que están en clasificación 4, que son los más severos desde el punto de vista clínico, son los que tienen dificultad respiratoria en reposo. Es decir, que usted lo ve sentado en una mesa y lo ve Sofocados. dando aire. Y entonces esos pacientes clínicamente están muy enfermos, aunque muchas veces ese paciente está así porque está descontrolado. Puede ser que un paciente que esté en grado 2 esté peor que ese que esté en grado 4. Por eso también se usan otras clasificaciones que son más objetivas para el pronóstico. Pero esta clasificación se usa inclusive en los estudios de investigación porque la clasificación clínica sigue siendo importante. Bueno, cuando usted habla de una insuficiencia cardíaca, hemos dicho que estamos hablando de una enfermedad cuya mortalidad es alta. El no atenderla de manera oportuna, pues puede conllevar a que esa posibilidad de fallecer, que ya la misma enfermedad lo tiene, pues entonces aumente. Desde el punto de vista de la atención que requiere esa persona, ¿por dónde comenzamos con el paciente que en este momento está escuchando que su papá, que su mamá, que su pariente, que él mismo tiene dificultad para respirar? Por ejemplo, camina media cuadra y ya está asfixiándose. Entonces, se acuesta y tiene que usar, en lugar de la almohada que usaba, tiene que acostarse con 3 o 4 almohadas. ¿Por dónde se inicia, doctor Ángel González Medina, con el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Como tú decías en principio, y preguntaba Lisania, el pronóstico de estos pacientes, anteriormente, yo diría que antes del 2020, 2010, sobre todo, ya en el presente siglo que tenemos más herramientas para manejar a estos pacientes, el pronóstico era muy malo. Tan malo que los pacientes que estaban en estadio 4, el 100% se morían al año. El 100%. Sí. O sea, tener insuficiencia cardíaca severa, diagnóstico era casi condenado a muerte. A muerte. ¿En qué año era? Y si era bien manejado, podía llegar a los 3 años. El 80% se morían a los 3 años, a los 5 años, y el 50% a los 3 años. Entonces, con los nuevos medicamentos que fueron apareciendo desde final de la década de los 80, a los 90, que hemos ido incorporando
a todo ese endamiaje del fármaco en los pacientes, esa mortalidad, ese pronóstico ha sido mejorado con la adición de dispositivos hoy que se aplican en estos pacientes. De tal manera que cuando usted tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico, y seguro que el médico que está entrenado para esto y que conoce debe hacer un manejo adecuado con la aplicación de fármacos que van a ir a mejorar la capacidad funcional de ese individuo, es decir, disminuir su discapacidad para hacer actividad física, disminuyendo los síntomas y disminuyendo las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Para eso utiliza, por ejemplo, diuréticos para eliminar líquidos, va a utilizar medicamentos que van a mejorar una serie de mecanismos que se activan en el paciente con insuficiencia cardíaca, que antes le llamábamos mecanismos de compensación, pero que no son de compensación realmente, al final son mecanismos que agreden más la función cardíaca. Entonces, la tendencia hoy día no era lo que se hacía antes, que se usaban medicamentos para aumentar la contractilidad. No, hoy lo que hacemos es manejar todas las alteraciones dinámicas que ocurren a nivel sistémico. Como el tema del edema, por ejemplo. El edema, la vasoconstricción, porque entonces el corazón se acelera, sí, aumenta la frecuencia cardíaca, y eso es consecuencia de las sustancias que el mismo organismo elimina para hacer que el corazón sea más efectivo, pero que al final todo eso es lo que va a alterar el pronóstico del paciente, es decir, le va a hacer más daño, porque el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, ¿para qué? Para impulsar Más sangre que le está pidiendo el organismo. Exacto. Pero se va a cansar, se va a agotar, y esas sustancias también tienen efectos tóxicos sobre el miocardio. Entonces, el manejo moderno de estos pacientes no solamente ya es diurético, sino otros medicamentos, inclusive hay un medicamento ahora que se usa para la diabetes que ha sido incorporado en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, y eso viene como consecuencia de los estudios que se fueron, los resultados que se fueron observando en estos pacientes. De tal manera que se ha descubierto que este medicamento, que yo escribí un editorial para la revista del Colegio Americano de Cardiología en el 2020, señalando el impacto que iba a tener este fármaco en el futuro en el manejo no solamente de la diabetes, sino de la insuficiencia cardíaca y muy probable hasta en la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque reduce hipertrofia, el engrosamiento de la pared, y se ha demostrado en algunos análisis que se ha hecho que, basado en conceptos, ¿verdad?, teóricos, pero que se van a ir demostrando poco a poco, que el medicamento ayuda a mejorar los daños estructurales en el corazón. Y esto favorece incluso en el paciente con insuficiencia cardíaca, porque el paciente que tiene fallo cardíaco, como yo dije, tiene daño miocárdico. O sea, daño en el músculo cardíaco. Y esto origina arritmias. O sea, que son pacientes que el paciente insuficiente también tiene tendencia a el trastorno del ritmo. Correcto, inclusive los ¿Y pacientes, cómo se llama ese medicamento? Porque usted no tiene, tiene en suspenso. Esos son los llamados inhibidores de la SGLT2. Los inhibidores de la SGLT2. Ahí están la dapagliflozasina, Sí. está la EMPA, Sí. que son los que más estudios han hecho, y ahora mismo, pues, prácticamente yo me atreví a plantear en el año 2020, en ese editorial que tuvo un gran impacto en los editores, de que debía usarse en todo diabético, ya sea como monoterapia o como terapia combinada. O sea, que se usa solo y también se usa, por ejemplo, con la metformina. Correcto. Hay Solo o hay uno combinado. famosísimo por ahí, el Sigduo, por ejemplo. Sí, exacto. Que es uno de los medicamentos que ha venido a revolucionar. Sí, ya lo estamos usando. Sí. Lo estamos usando en fallo cardíaco. En fallo Sí, cardíaco, sí. en pacientes con insuficiencia Sí, cardíaca. sí. Porque es que ha demostrado tener efectos de beneficio no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel renal, y esto tiene una importancia trascendental en estos pacientes, porque tú comienzas a ver que hay una mejoría adicional con lo asociado a los fármacos que ya estábamos usando. Porque hay un palpitante interés de que el pronóstico de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca se mejore. Y como hablaremos más adelante, hay otras modalidades de tratamiento. Obviamente, no solamente están estos fármacos, están los llamados inhibidores de la ECA, todo aquello, enalapril, captopril, están los bloqueadores receptores de angiotensina 2, que son parte de los mismos, que son el candesartán, el valsartán, etc. A ellos se incorporaron nuevos medicamentos para el manejo del fallo cardíaco, que lo tenemos como armas adicionales, dependiendo del tipo de paciente, de la tolerancia, de la
de la no posibilidad de tomar un medicamento, poderle poner otro, e inclusive, como dije, los dispositivos. Pero además es importante destacar que a estos pacientes también se le aplica dentro de su tratamiento un manejo en cambio en el estilo de vida, disminución del consumo de sal, disminución del consumo de grasa, controlar la ingesta de otros alimentos, en el caso de ser diabético, por ejemplo, controlar los carbohidratos, eliminar el alcohol. Estos pacientes deben eliminar el alcohol porque el alcohol además es una sustancia que puede ser dañina para el propio corazón. Determinar si tiene algunas deficiencias nutricionales, como ya mencioné al principio, de selenio, vitamina B1, magnesio, etc. Y además, estos pacientes, la cantidad de ejercicio que deben hacer, es decir, enseñarlos, tratar de no hacer ejercicios que sean extenuantes para ellos, de tal manera que sobrecargue el trabajo del corazón. Esto tiene mucha importancia y hoy se ha estado hablando mucho desde hace ya varios años de la importancia capital que tiene de incorporar a la familia en el manejo de estos pacientes, porque es muy importante para el cuidado de salud de ese individuo. Doctor Ángel González Medina, hoy en Cátedra Médica hablando de insuficiencia cardíaca. Usted decía que antes de los años 80, diagnóstico de insuficiencia cardíaca era 100% de esos pacientes fallecían en el primer año. Pocos llegaban. Los severos. Los severos, claro está. Los pacientes con insuficiencia cardíaca severos, esos pacientes que sentados ya están con dificultad respiratoria. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la realidad de esos pacientes en términos de esos fármacos, esos medicamentos que han surgido y ese pronóstico de vida? ¿Cómo ha cambiado? Sí, el pronóstico ha cambiado sustancialmente y eso lo demuestran los ensayos clínicos. Yo recuerdo que en el último estudio de investigación clínica que yo participé, hasta el año 2014, finales del 2014, hubo una disminución importante de la hospitalización de esos pacientes. De tal manera que el fármaco que se estaba estudiando fue aceptado inmediatamente, tanto por la FDA como por la EMA en Europa. ¿Por qué? Porque se vio desde hacía 20 años que no aparecía un fármaco que, asociado a lo que ya existía, mejorara el pronóstico de esos pacientes. Entonces redujo las hospitalizaciones, que es una de las cosas clave en el manejo de estos pacientes. Fundamental. Y en segundo lugar, redujo también la mortalidad. Entonces, podríamos decir nosotros que hoy día la insuficiencia cardíaca ha sufrido una transformación basándonos fundamentalmente en qué aspecto, en el farmacológico o en la manera de ver al paciente en términos general. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, el conocimiento, la actualización, la conceptualización de cuáles son los trastornos, la fisiopatología, es decir, dónde está el daño, qué es lo que provoca el daño. Eso ha llevado al desarrollo de fármacos, obviamente, en la medida que hemos conocido mejor la enfermedad. Número uno. Número dos, claro, el tener nuevos fármacos, entender mejor la situación. Número tres, que a esto se agrega que estos pacientes, sobre todo los que tienen afectación más severa, más trastornos de la contractilidad, esos pacientes tienden a desarrollar arritmia, que es lo que los mata. Más del 50% mueren súbitamente por arritmias. O sea, la arritmia es lo que mata al paciente en más del 50% de los casos, los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque desarrollan lo que se llama taquicardia ventricular. ¿Qué es eso, doctor? Arritmia ventricular. ¿Qué es eso? Son latidos que se originan en los ventrículos. Los ventrículos son las partes... El corazón tiene cuatro cámaras. Dos tipos de cámaras, ¿verdad? Sí. Las aurículas y los ventrículos. Las aurículas son las que reciben la sangre. Exacto, y los ventrículos son las que la despachan. La impulsa. Exacto. El ventrículo derecho la manda a los pulmones. Exacto. Y el ventrículo izquierdo la manda al resto del organismo. Digamos que toda el agua que va, por ejemplo, para la ciudad, para todo el país, digamos que es el ventrículo izquierdo. Es el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con los ventrículos? Bueno, entonces, como ya estos ventrículos es músculo, sí, el músculo está dañado, entonces en esa zona se pueden originar, hay un grado de mayor excitabilidad. Es como si tuviera un cable donde en el medio de un poste a otro ese cable está pelado. Sí.
Y ahí entonces es más sensible. Exacto, más sensible. Tú lo tocas con algo y un cortocircuito. Entonces, en estos casos se genera una arritmia que puede ser, es lo que se llama arritmia maligna. ¿Por qué? Porque puede llevar a la muerte, puede llevar al paro cardíaco. Entonces la arritmia a nivel del ventrículo. A nivel del ventrículo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces el ventrículo no se contrae, sino que lo que hace es prácticamente casi temblar o se contrae vacío. Y hay un déficit adicional del volumen que va al resto del organismo. Y esta es la causa principal de muerte. Es la causa principal de muerte ya en los grados más avanzados de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso hay que detectarlo, porque a veces tú no lo encuentras, pero ves que el paciente es como que no avanza, como que se deteriora. Entonces, bueno, este paciente debe estar haciendo arritmia o debe estar haciendo alguna complicación X. Entonces, a esos pacientes se le pone una especie de marcapaso, vamos a llamarle, que se llama desfibrilador automático. Se le pone un desfibrilador. Sí, ¿para qué? Que ese desfibrilador tiene un sensor, ¿verdad?, que detecta la arritmia y le da un choque eléctrico. Entonces eso se coloca en el corazón, Eso ¿no? se coloca en el corazón. Un cable que va al corazón, que detecta y él produce inmediatamente la estimulación anormal de ese corazón. Tenemos también los llamados resincronizadores, marcapasos resincronizadores. Eso es para colocar, escúcheme doctor Ángel González Medina, para colocar estos dispositivos, ¿hay que operar al paciente? ¿Hay que abrirlo? ¿Cómo se hace? No, se hace una mínima incisión, ¿sí?, aquí debajo de la clavícula, ¿sí?, generalmente del lado sí, izquierdo o del lado derecho. Eso tiene un generador, uh-huh, que es como una batería, como le dice la gente, uh-huh, y un cable. y un cable que va al corazón, que es el que se encarga de censar y actuar. Entonces se hace de manera, digamos, mínimamente con anestesia local, obviamente. Son pacientes que están importantemente enfermos, entonces se hace bajo monitorización, con todo preparado por si el paciente hace una parada. Exacto. No se complica. Sí. Existe también la terapia de resincronización eléctrica. O sea, resincronización eléctrica. Ajá. En estos casos son pacientes ya muy específicos que tienen trastornos de la conducción del estímulo eléctrico. Pacientes que tienen, es decir, el estímulo eléctrico se bloquea ya de origen, sí, y entonces se va por otra vía. Y eso lleva a que el ventrículo, en vez de contraerse de manera uniforme, es decir, como yo hago, ¿verdad?, la mano, o sea, acercando los dedos, en ese caso, los pacientes, cuando el ventrículo se contrae, uno se va para un lado y otro lo hace normal. Entonces, eso se llama asincronismo. Entonces ese equipo, esa tecnología lo que hace es restablecer, volverlo exacto, a su tono. Nos vamos a una pausa, doctor Ángel González Medina, y cuando regresemos seguimos hablando con la gente, seguimos hablando con el pueblo sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.